Cordial saludo, mis hermanos, creyendo en que nuestro Dios Todopoderoso tiene cuidado de nosotros, trae a nosotros su misericordia, su bondad, su palabra, trae a nosotros su revelación y es iluminada en cada uno de nuestros corazones. Le pido por favor que hagamos hoy oración para que este mensaje que se va a predicar el día de hoy pueda llegar a nuestras vidas conforme a su misericordia y a su voluntad. Hemos venido trabajando todo este tiempo en cuanto a la serie Nuevo Pacto y hoy queremos compartir este mensaje para que pudiéramos ser guiados conforme a su buena voluntad y que viviéramos conforme a su misericordia. Ore conmigo, por favor, para que este mensaje pueda traer a nuestras vidas la claridad y la verdad de su palabra. Padre, suplicamos tu favor, rogamos tu misericordia y que podamos ser guiados por ti en esta predicación y que podamos comprender lo que tú dices, Señor. Ruego por mis hermanos que aquí hoy se congregan para que ellos puedan comprender este mensaje, Señor, no solamente llevarlo al intelecto, sino también a lo más profundo de su corazón y que puedan ser transformados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y damos gracias y decimos amén. Hoy vamos a tratar un tema que tiene por nombre pueblo natural versus pueblo espiritual. Y para ello vamos a basar nuestra predicación, la exposición de la palabra, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Hay unas palabras que ya hemos venido repitiendo, esta es una de ellas, en la que hemos encontrado por parte del Señor las garantías que tenemos cuando el Señor ha escogido nuestras vidas para sí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esta palabra trae una gran alegría a los seguidores de Cristo, aunque son palabras mencionadas por un judío, por un hebreo, también son palabras que llegan a la iglesia de Cristo, que no son palabras que solamente fueron guiadas para hebreos, para judíos, sino que también, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, y si usted quiere aprender un poco más de lo que el Señor enseña a través de su palabra con respecto al pueblo de Dios, puede de hecho consultar en la página Generación de Fe y la página Pastor Ahmed y va a encontrar toda la serie completa que desde este año hemos venido trabajando. Todo el 2025 hemos venido transmitiendo acerca de esta serie Nuevo Pacto. Y he hecho algunas anotaciones y recomendaciones para tratar de no adjudicarnos mensajes, palabras, promesas que no hacen parte de nosotros como pueblo no judío. ¿De acuerdo? Debemos ser cuidadosos para ello. Y una de mis principales recomendaciones son, de esta voy a decir solamente una de las más fuertes que considero deberíamos tener en cuenta. Cuando usted quiera saber si una de las promesas que se encuentran en la Escritura son para usted, busque las promesas y de hecho las instrucciones que son dadas a la iglesia. ¿De acuerdo? Eso no tiene duda, no hay pierde allí, porque las promesas dadas a la iglesia de Cristo son fundamentales para el creyente y para su andar en la vida cristiana. Y estas, sin lugar a dudas, son palabras e instrucciones que
que hace el Señor independientemente de la nacionalidad de la persona y aún del tiempo en que estas promesas o instrucciones han sido dadas. O sea, hay una clave espectacular aquí que podemos encontrar y son las promesas dadas a su iglesia, porque somos parte de su iglesia. Hay promesas específicas para el pueblo judío, hay promesas específicas para diferentes hombres en diferentes tiempos de la historia, pero las promesas hacia la iglesia de Cristo Jesús dadas por Dios son para todos los tiempos, para toda la eternidad, y no hace distinción de pueblo, raza, etnia, nación en lo absoluto. La iglesia está conformada por muchos pueblos, personas con idiomas distintos, con personas con diversas nacionalidades de esta tierra, y me refiero a que para recibir las promesas que Dios hace a su iglesia no hace falta ser judío. De hecho, respetando a cada persona y a cada nación, sabemos que muchos judíos detestan profundamente todo lo que tenga que ver con Cristo Jesús. Dicho por ellos mismos, Él fue despreciado por su pueblo, por sus connacionales. Pero las promesas que Él ha hecho y las que se basan en su palabra, debemos entender que se han dado para todos los tiempos, en todos los lugares donde la iglesia ha caminado y caminará. Estas promesas en las que queremos nosotros centrarnos. Y cuando el apóstol Pedro, aquí en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2:9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una promesa no solo para judíos, sino para la iglesia del Señor. Y aquí existe una gran diferencia, y el apóstol Pablo, cuando habla, la deja ver, porque está hablando de una nación santa sin mencionar geográficamente ningún punto de la tierra. Es una nación nueva, conformada por aquellos a los que Dios ha llamado por su beneplácito, por su soberana voluntad, para que ellos anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando de una nueva nación, de la conformación de una nación especial. Y esa nación especial mete a un montón de gente que incluso la ortodoxia judía no quería que pertenecieran. Y cuando digo esto te lo explico de otra manera. En el judaísmo, y quiero que se lo aclare usted a su corazón y a su mente, el judaísmo no es igual al cristianismo. Y aunque el cristianismo es la fe o el movimiento basado en la fe de nuestro Señor Jesús el Cristo, y Él es judío, nuestra religión o nuestra fe no se encuentra basada en el judaísmo. Por supuesto que el judaísmo tiene la fe fundamentada de acuerdo a la Torá. Y la Torá es ese Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Escritura, que son, ¿qué? Ayúdenme para recordarlo. Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso se llama Pentateuco, penta de 5, son 5 libros donde se basa la ley de Dios, la ley que fue dada a Moisés y que Moisés transmitió por mandato de Dios a ese pueblo hebreo. Y ese pueblo hebreo ha fundamentado su fe no solamente en el Pentateuco, sino también en los profetas que vinieron posteriormente a él. Ahora, ¿dónde se rompe la cadena de fe
y envía a unos a un lado y a otros que incluso en momentos parecieran que estuvieran en bandos contrarios y hay una pugna entre ese tipo de personas, en que una no entendió el anuncio desde Génesis hasta el último libro de la ley y que todo apuntaba hacia Cristo. Ellos lo tomaron para poder seguir esperando a ese Mesías que habría de venir. Todos los profetas empieza ahora un nuevo tiempo y todos los profetas que vinieron y que fueron avalados incluso en el mismo judaísmo por la Torá, empieza un tiempo en el que todos estos que nacieron de esa fe empiezan a proclamar la verdad del Señor, y el Señor usa para sí a los profetas israelitas. Y estos profetas empiezan, valga redundancia, a mostrar, a hablar, a discernir, a enseñar, a compartir lo que Dios ha revelado a ellos, su palabra, y los profetas empiezan a hablar de la venida del Mesías. Esos profetas empiezan su trabajo, nuevamente digo, a profetizar de cosas que habrían de suceder para que se cumpliera su palabra, la palabra de Dios, y en la anunciación de ese Mesías pudiera ser manifestada a todos los hombres de la tierra. Punto neurálgico: el nacimiento o la encarnación de ese Dios todopoderoso en la persona de Jesús el Cristo, Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, que ahora se hace carne, despojándose de su gloria y rebajándose a la miseria humana, por llamarlo de alguna forma. Se ha despojado de su trono, se ha despojado de su gloria y viene a ser uno con nosotros y por nosotros. Y usted quizás dirá, ¿y por qué no uno como nosotros? Es que Él no fue como nosotros. Su biología humana, por supuesto, idéntica a la de un hombre, pero ni la naturaleza ni su espíritu eran igual al de los hombres, pero sí era hombre 100%. Y es cuando empezamos a hablar de ciertos términos como la unión hipostática, que se trata nada más y nada menos que las dos naturalezas, la humana y la divina, unidas en un solo ser. Y encontramos allí una naturaleza 100% divina y una naturaleza 100% humana. Y encontramos a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesús el Cristo. Y la palabra Cristo significa, recuérdemelo, no es crucifijo, es ungido. ¿De acuerdo? Porque muchos han relacionado esta palabra Cristo con crucificado. No tiene nada que ver, aunque el Cristo fue crucificado. Eso es lo que tiene que ver. Entonces la palabra Cristo es ungido. Así que Jesús, incluso otras religiones, mencionan al ungido del Señor, al Mesías, al Salvador, pero muchos se rehúsan a creer en el Dios Todopoderoso que nació de una virgen y fue encarnado en un hombre y que Él trajo salvación a todos los hombres. ¿Por qué Dios hace esto y no se presenta con su figura, como quizá usted se la está imaginando, pero la Escritura dice que Dios es el Dios invisible? Que Dios no tiene una morfología o una antropomorfología como la que usted y yo hemos visto, sino que se utiliza en la Escritura para que nosotros podamos comprender partes incluso del cuerpo humano, para que podamos comprender la manifestación de Dios y lo que Dios quiere decir
acerca de su Hijo. Voy a poner un ejemplo antropomorfo cuando se refiere el Señor, cuando dice que la tierra es el estrado de los pies de nuestro Señor. Usted inmediatamente se imagina los pies del Señor colocados allí, porque ahí van los pies del Señor, el estrado de los pies del Señor. Uno dice, esos pies tienen que ser grandes. Y usted sabe cuál es el tamaño de la tierra y calcula por la física y por aquellos astrónomos que han traído conocimiento, y usted dice la tierra tiene un área de no sé cuánto, los pies del Señor deben medir más o menos tanto. Y si los pies del Señor proporcionalmente miden tanto, la estatura del Señor tiene que ser tal. No hay tal cosa. Solamente que se usan por decir, y la mano del Señor se posó sobre una persona. Usted se imagina una mano gigante que sale y viene y toca a la persona. Son términos antropomorfos, quiere decir con morfología humana. ¿De acuerdo? O la niña de los ojos de Dios. Usted se imagina que ahí está ahí la niña, que es una parte del ojo, y que está ahí en el ojo, y que el Señor tiene ojos. Por supuesto que Dios tiene ojos. Y que piensa y que ve y que es sabio infinitamente. Pero quiero que usted entienda que la Escritura dice que nadie jamás ha visto a Dios, pero estos tres términos, repito nuevamente, antropomorfo, o sea, con morfología humana, son usadas en la Escritura para que nosotros podamos hacer en nuestra mente una imagen acerca de lo que quiere decir las palabras de Dios. No hacernos una imagen acerca de Dios. De hecho, el primer mandamiento de la ley del Señor dice que no te harás imagen alguna de lo que está arriba en los cielos. Y cuando hablamos y seguimos compartiendo acerca de la palabra, nos damos cuenta que Dios es invisible. ¿Cuándo Dios se hace visible? Hermanos, ¿se hizo Dios o no visible? Se hizo visible en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué manera? Cuando la encarnación, que es ese momento en el que Dios Todopoderoso toma la propia decisión de venir a nosotros y rebajarse a nuestra forma humana para poder manifestar su buena voluntad agradable y perfecta a los hombres. Imagínense que el Señor hubiera venido convertido en un insecto. Por supuesto que usted tendría una vida de adoración hacia un insecto. Si hubiese venido en forma de un animal diferente, usted tendría una imagen de Dios como un animal, una vaca, un toro, un conejo o quién sabe cualquier otra cosa. Eso es creación de Dios. De igual manera el hombre es creación de Dios. Pero ¿cómo pudiera un conejo, un toro, una vaca o un insecto hablar con los seres humanos? Hermanos, todos estaríamos locos y saldríamos corriendo al momento de creer que Dios se nos está manifestando y que lo hizo en un tiempo. Incluso la burra de Balaam, ¿se acuerdan de esa lectura? Que ese animal tuvo que hablarle al profeta y porque el profeta era el que tenía que hablar y la burra terminó hablándole al profeta. Es un hecho curioso, es un hecho insólito, es un hecho tremendamente que pudiera dejar maravillado a cualquier persona. Pero él tomó forma de hombre para entrar al corazón de la humanidad, entrar en medio de las personas y manifestar la majestuosidad de él mismo, su Padre y por supuesto el Espíritu Santo de Dios. No pudo venir de otra manera, porque usted habría salido corriendo. ¿Usted se imagina que hubiera estado usted con Balaam aquel día cuando la burra le habló? Yo no me imagino esa carrera que usted junto con el profeta hubieran dado. Si yo voy con alguien, por muy ungido y muy, por decirlo de alguna forma, por muy especial que sea en el reino de Dios, en medio de los hombres, para anunciar, y yo puedo ir con esa persona ahí, pero a mí me habla un animal y yo salgo corriendo. Yo no sé usted, pero yo sí. Porque eso no es normal. Pero sí parecería normal
que entre humanos pudiéramos comunicarnos, ¿sí o no? La encarnación del Señor. El Dios Todopoderoso se ha hecho hombre y viene a habitar en medio de los hombres. Y este Dios Todopoderoso, manifestado en carne en medio de los hombres, viene a anunciar la mejor noticia que nosotros los no judíos pudiéramos llegar a tener. ¿Y cuál es esa gran noticia? Que aún nosotros, no siendo judíos, si creemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, creyendo en Él, haríamos parte de esa santa nación a la que Él ha escogido, porque dice, mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, no es cualquier linaje. Y yo quiero que usted me responda a esta pregunta. Y aquí me voy metiendo en un tema un poco más espinoso. ¿Ese linaje es especial o no es especial? Es especial, ¿cierto que sí? Ahora pregunto, ¿quién escogió ese linaje? Y empezamos a tener problemas en cuanto a la escogencia por parte de Dios y empezamos a tener dificultades teológicas con este tipo de afirmaciones que hace la Escritura. Hermano, ¿sabe quién escoge a su iglesia? Es el Señor. ¿Podría yo escoger quién hace parte o no de la iglesia de Cristo? No puedo hacer eso. Ahora le pregunto, como administrador de este lugar que el Señor nos ha permitido a nosotros para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, si yo me pusiera en la puerta de este lugar, cuando usted llegue y yo le dijera, a partir de ahora usted tiene prohibido entrar aquí a este lugar, ¿cree usted que eso podría tener algún tipo de valor en usted? Si usted va a entrar, yo le digo, usted no puede entrar aquí. ¿Usted entraría? Le pregunto. Si lo hiciera quizá de manera violenta, usted podría entrar y bueno, creo que no había reunión, no habría culto, no habría momento de oración, no habría nada de eso, habría una pelea. Pero pregunto, ¿el que yo no le deje entrar a este lugar lo excluye a usted de la iglesia del Señor? Yo creo que estaría excluyendo a otro más bien, ¿no? Creo que a mí. Que usted no puede entrar aquí porque usted no es digno de entrar a este lugar. Ni usted ni yo somos ni éramos dignos de que el Señor nos escogiera. Él nos escogió por su soberana voluntad. Por su soberana voluntad, por su misericordia, por su amor entrañable, escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar ¿a quién? A los sabios. ¿Cuáles son esos sabios? Aquellos que no creen que hay Dios, aquellos que se autodenominan sabios y que son sabios en su propia ¿qué? Opinión. Así que hermano, yo no escojo, ni usted escoge a nadie para que haga parte de la iglesia de Cristo. ¿Quién escoge los miembros de la iglesia de Cristo? El Señor mismo. Y se lo entrega al Hijo. Y la Escritura dice, nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrajera. Pero después viene algo tremendo que yo tuve una discusión con un hermano al que amo mucho y decía, bueno, pero ¿cómo es esta burocracia aquí? Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía al Hijo, o sea, al Hijo dice esta palabra. Pero luego encuentro una escritura donde dice, nadie va al Padre sino por mí. Sencillamente porque Dios es uno. El Señor nos atrae a Cristo Jesús, pone en nosotros una fe que es un don. La fe es un don de Dios. ¿Qué quiere decir que la fe es un don de Dios, hermano? ¿Puede ir a la tienda a comprarla? ¿Puede ir a la droguería y decir, me hace el favor, me da 3 inyecciones de fe que me la voy a aplicar en este momento? ¿Y qué significa la palabra don? Regalo. Ahora, si yo pudiera comprarla o yo pudiera hacer algo para que yo obtuviera esa fe, pregunto, ¿sería un don? De ninguna manera. Entonces, el Señor ha escogido
su pueblo. Su mejor y mayor manifestación de amor la hace con su pueblo. Y Él toma para sí y los hace un linaje especial escogido por Él, los hace un real sacerdocio, los conforma como nación santa, es un pueblo adquirido por Dios. Ahora, si yo pongo algo para que Dios obtenga ese pueblo, ¿podría Dios decir que ese pueblo le pertenece a Él por completo? No, porque yo también invertí allí. Pero como usted y yo, ni ningún hombre en el mundo, en ninguna parte del planeta pudiera, o en el universo, alguien aportar para que Dios adquiera algo porque Él es dueño de absolutamente todo, ese pueblo Él lo adquirió para sí mismo, para beneplácito suyo, para manifestación de su gloria, para que ese pueblo le salte a Él como lo que es, el único Dios verdadero. Es un pueblo adquirido por Dios, al cual Él escogió, al cual Él santifica, al cual Él justifica, al cual Él salva. ¿Y para qué hace esto? En primera carta del apóstol Pedro 2:9 lo podemos leer. Vamos a ponerla nuevamente y la vemos allí. ¿Para qué hace Dios eso? Dios toma un linaje escogido, real sacerdocio, lo hace una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios y dice, ¿para qué lo escoge? ¿Para qué lo escoge? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora quisiera preguntarle a usted, ¿es usted pueblo escogido por Dios? ¿Cuántos dicen que sí? Ahora le pregunto, ¿es usted de los que anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable? Porque eso hace ese pueblo. Porque eso hace esa nación. Porque eso hace ese linaje. ¿Y sabe por qué? Porque ama no solamente al creador de todo, sino a su Señor y Rey único, eterno, poderoso, suficiente, fiel, todopoderoso. Lo ama. Ama esto. Así que cuando usted sienta esa angustia de saber si es o no, la Escritura le va a identificar a usted cuáles son las características de este pueblo escogido por Dios. Es un pueblo que ama al Señor, es un pueblo que se rinde al Señor, es un pueblo que le cree al Señor, es un pueblo que habla las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces yo creo que a usted se le pasará esa angustia. ¿O será que le da más? No, yo no me siento ese linaje escogido. No. Yo no me siento que yo sea ni siquiera un sacerdote ni de mi casa. Ahora voy a ser un real sacerdocio. Quiere decir un sacerdocio de la corte real, un sacerdote de la corte real. No, yo no me siento esa nación santa, yo me siento de la nación pecadora y yo no siento que Dios me haya comprado porque a mí nadie me va a decir lo que yo tenga que hacer, porque yo tomo mis propias decisiones, porque a mí no me va a venir con ese cuento de la religión para nada, no, la iglesia es una cosa y aquí los negocios son negocios. ¿Sabe una cosa? Que los que hacen parte de la iglesia y son negociantes, cuando están negociando, todavía hacen parte de la iglesia. Cuando están ejerciendo su labor como padres, siguen parte de la iglesia. Siguen siendo parte de la iglesia. Cuando están en la universidad, siguen siendo parte de la iglesia. Cuando están en sus empleos, siguen siendo parte de la iglesia. Cuando están caminando por la calle, siguen siendo parte de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso usted tiene que comprender, entender y llevarlo a su mente y a su corazón que el hecho de que usted venga aquí no lo hace iglesia. Y esto es duro para mí decirlo y de pronto usted dirá, no, imagínate yo que vine hoy que tenía rato que no venía y me va a decir ahora que yo no soy de la iglesia. No. El venir aquí no lo hace creyente. Lo hace un asistente a una reunión como esta o a nuestros amigos que se conectan a través de las redes. Eso no te hace parte de la iglesia.
Para empezar, quien te hace parte de la iglesia es el Señor y no el pastor de una congregación. ¿Y todo empieza con qué? Con fe. Y todo empieza antes, y si vamos antes de la fe, ¿qué podríamos decir de esa fe? Que es un don de Dios. Dios lo regala. Dios no lo cobra. Por eso usted viene aquí a este lugar y su dinero no es necesario para que usted alcance salvación. Hay lugares donde usted le llaman ladrón porque no diezma, entre comillas. Usted le ha robado a Dios porque usted, mira, vea el contexto de la Escritura y mira que lo que está hablando es a una nación que tenía un tributo que sostenía las cosas de Dios, incluso a los desvalidos, y era un estado teocrático, y que ese estado teocrático hacía la recolecta como un impuesto nacional para las personas que hacían parte de esa nación. Creyera o no creyera, tenía que llevar el dinero. Es como la DIAN. Usted puede ser, no es que yo no voy para la DIAN a pagar nada porque yo soy evangélico. No, que usted puede ser evangélico, pero usted tiene que pagar impuestos aquí en nuestra nación que se llama Colombia. ¿Sí o no? O usted va a un supermercado y no le aparece ahí IVA. Usted no va a pagar cuando va a tanquear su vehículo, paga la gasolina. Usted está pagando la gasolina, lo que vale la gasolina, por supuesto, pero también una serie de impuestos que la gasolina tiene. Cuando usted compra, va a un restaurante, usted paga unos impuestos allí. Cuando usted se va de turismo, usted paga unos impuestos. No es que yo soy evangélico, yo puedo venir aquí a San Andrés cuantas veces quiera y entrar, y a mí no tienen por qué cobrarme impuestos porque yo soy evangélico. No funciona de esa manera. Pero ahora, para aclarar, para aquellos que tienen quizá un corazón muy duro, es deber nuestro como creyentes ayudar para el mantenimiento del lugar donde nos congregamos y aportar aún de nuestros recursos para que podamos continuar con la transmisión, la declaración, la vociferación, la anunciación del evangelio. ¿Sí o no? Eso hacemos. Aportamos de lo que tenemos para ayudar a que la obra ministerial continúe llevando allá, porque todo cuesta. Escuché a alguien que decía, el evangelio es gratis, pero llevarlo cuesta. Y es una realidad. Vamos a hacer un trabajo con una familia a tal lugar y necesitamos llegar allá y le vamos a predicar. Allá toca llegar en auto porque no entran los helicópteros. O toca llegar en helicóptero porque no entran los autos. O si vamos de una nación a otra, o incluso estando aquí en este lugar que hemos tomado para reunirnos y que aquí pudiéramos libremente, sin que nadie se nos interrumpa, poder predicar el evangelio, hay que pagar unas cuentas de este lugar donde nos reunimos. Pero pagar por tu salvación, eso es imposible. O que tu dinero diga de ti si entras o no a la iglesia del Señor, no podemos predicar eso porque sería una mentira. Y usted encontrará en muchos lugares donde se predica acerca de eso, y cuando no llevas el dinero te llaman por teléfono. Y también tuve la oportunidad de estar en un lugar donde me descontaban porque había una asignación para mí allí porque prestaba un servicio, y cuando yo iba a ver decía, pero ven acá, aquí falta tanto. No, es que le hemos descontado su diezmo, quitándome a mí la posibilidad de dar, como dice la Escritura, con alegría de corazón. ¿Se da cuenta? Su dinero no compra salvación. Su dinero no compra la membresía en la iglesia de Cristo. Su dinero puede comprar la membresía en un club de golf social o de cualquier otra especie. Estamos en un club de running y tenemos que pagar para poder ir con ellos y usar los emblemas y la camiseta, ir a las carreras representando a ese club. Nosotros pagamos para estar allí. O nuestro club de ciclismo también tenemos que aportar para eso, pagar los uniformes. Eso ocurre ahí, pero en la iglesia no. La iglesia ha recibido por parte de Dios
su beneplácito, su bondad, su deseo, su misericordia, lo ha dado porque Él quiere y no porque usted o yo podamos comprarlo. Pero ¿qué ocurre? Así como en Israel hubo creyentes y no creyentes, y hoy todavía hay, en lo que algunos llaman la iglesia del Señor, pudiéramos encontrar también en medio de nosotros quienes no son creyentes. Se congregan quizá con nosotros, pero no son creyentes. Se conectan quizá a la transmisión, pero no son creyentes. Pero otros creerán cuando la predicación del evangelio se haga. ¿Sabe por qué? Porque Dios colocará en ellos un corazón sensible a su voz que le cree. Hermano, ¿sabe por qué te estoy predicando de esto? Porque yo quiero que usted analice su propia vida, que se examine. Si en su propio corazón usted siente el anhelo, el deseo, el querer, la necesidad de Dios en su vida, o si simplemente usted está conectado a esta transmisión o en medio de nosotros aquí porque usted tiene un deber social que cumplir. Hay un día en la semana que debo congregarme y el día que escogí fue este, para lavar su conciencia. Eso no es cristiano, hermano, eso no es cristianismo. Ese es otro tipo de las miles de sectas que existen. Pero qué bueno y qué maravilloso es cuando realmente en su propio corazón usted puede reconocer su necesidad por Dios, su necesidad de misericordia, de perdón, de instrucción, de conocer profundamente al Señor, de estudiar la palabra, de orar porque usted ama a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios los escogió. Y usted dirá, pastor, me está confundiendo. Pues mi intención hoy es llevarte al extremo de que te autoexamines tanto, y no es que el poder esté en el hombre, sino que analices la calidad de fe que has estado viviendo todos estos días de tu vida. Hermano, siento que me duele cuando pasa un día y ni siquiera he podido dar gracias a Dios por lo que hace con nosotros. Siento mucho pesar y siento que no me he puesto los zapatos y me he ido a la calle cuando no he escuchado o leído o consultado al Señor, no solamente en oración, sino a través de su palabra. Ahora, ¿soy yo el ejemplo de vida cristiana que tú debes tener? La respuesta es automáticamente un no. Pero, ¿le importa a usted congregarse realmente? ¿Tiene usted el anhelo por venir a congregarse un día como hoy? ¿Tiene usted el anhelo de aprender los misterios que esconde la Escritura? A muchos, pero que a pocos les es manifestada la iluminación de su revelación. ¿Se goza usted cuando entiende algo realmente en la Escritura que antes lo había leído 100 veces y no lo entiende? Y que cada vez usted quiere más, conocer más, saber más, conocerlo a Él mucho más. Déjeme decirle una cosa, así vive la iglesia. Así vive ese linaje escogido. Así vive ese real sacerdocio. Así vive esa nación santa. Así vive ese pueblo adquirido por Dios. Y ese tipo de personas anuncian a otros las virtudes. ¿Qué quiere decir las virtudes? Ayúdeme, un sinónimo de virtud. Cualidad. Otra más. Elementos. Características de ese Dios todopoderoso que nos llamó a nosotros cuando estábamos en la plena oscuridad. Dicho de otra manera, en la inmunda. Y nos sacó de ahí, de ese lodazal. Y nos trajo a su luz admirable. No la luz de los reflectores, de los bombillos que pudiéramos tener o de la luz del sol, no. A su propia luz, a su luz admirable.
Ahí se hace una gran diferencia entre unos y otros. Ahí se puede mirar que incluso la nación de Israel estaba conformados por algunos individuos que compartían entre sí un origen biológico, físico, geográfico, pero que en sus corazones no había la necesidad, el deseo, el anhelo de amar a ese Dios todopoderoso. Hermano, en medio de la nación santa que Él escoge, no habrá alguien que no tenga otro deseo y otro anhelo. Pastor, pero yo lo tengo, pero lo tengo poquito. Hermano, alimente su vida espiritual, porque quizás su vida carnal o natural la ha dejado regordete. ¿Y cómo regordete? Póngase usted a comer chatarra a ver hasta dónde da. Si no hace ejercicio, si no come bien, si no... Usted alimenta un cuerpo con todo lo que quiera comer, con todo lo que quiera beber, con todos los malos hábitos, trasnochando, trabajando más de la cuenta, sobreviviendo, como quien dice, y usted verá unos efectos nocivos para su propia salud. Pregunto, ¿es verdad o es mentira? Eso es la parte física. Pero si usted no alimenta el espíritu que Dios le ha dado, su vida espiritual, ahora, el espíritu que Dios le ha dado a la nación santa, a ese real sacerdocio y ese linaje escogido, ¿cuál es ese espíritu? El espíritu de Dios. Pero si usted alimenta su carnalidad y no su espíritu, mis queridos y amados hermanos, se le va a enfermar el espíritu. ¿A usted le gustaría saber las evidencias de un espíritu enfermo? O sea, porque si te pregunto por las evidencias de un cuerpo enfermo, usted facilito me las dice, ¿sí o no? Si yo tengo un cuerpo enfermo, ¿qué podría estar padeciendo? Dolores, cansancio, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. No duerme, está en pánico, se le acelera el corazón, no tiene pensamientos coherentes, ¿sí o no? Eso pasa cuando estamos enfermos. Habla barbaridades, ¿sí o no? Hermanos, igualito cuando el espíritu se enferma. Usted no habla las virtudes del Señor. Usted ha alimentado su espíritu con cosas vanas que lo han llevado a tener un espíritu enfermo. Y las evidencias de eso son: usted no le gusta congregarse, usted no ama la lectura de la palabra, usted tiene la oración como un método para poder dormir. Como me dijo otro aquel día, cuando no puedas dormir, ponte a orar que enseguida te da sueño. Dígame otra cosa, hermano, no me dé ese tipo de consejos. Quiero hacer la pregunta acá, eso no lo van a ver los que están en la transmisión, pero acá, ¿cuántos han experimentado que no pueden dormir y se ponen a orar y se quedan dormidos cuando están orando? ¿Alguien lo ha experimentado? Uy, hermano. O cuando se viene a congregar. Se viene a congregar y por ahí, como un amigo mío, se toma un Vive 100 antes de entrar a la reunión para no dormirse. ¡Wow! Tremendo. Hermano, no, yo lo digo por broma. Sé que algunos tuvieron una larga noche de trabajo y bastante esfuerzo hacen para estar acá, porque no todos trabajan en una oficina de 8 a 12 y de 2 a 6. Pero si usted, para venir a la congregación, usted tiene que hacer algo para no dormirse, hermano, sencillamente usted no está muy interesado, porque cuando está viendo una película, los ojos son así. Y si lo viera entrenando, corriendo por la calle, eso va más pila que todo, saludando a todo el mundo. Hola, 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 a todo el mundo. Haciendo las pesas, eso se ve espectacular. Montando bicicleta, eso,
parece un motorcito, ahí está con toda, pero nada más llega a la reunión y ahí el sueño de la vida, la flojera, el cansancio, los dolores, le da de todo. Espíritu enfermo. Ahora, yo no estoy aquí tomándole el pulso así como si fuera un chamán para decirle una cantidad de cosas que usted tiene y ahora tiene que vivir un exorcismo, no. Hermano, ha estado alimentando su carne, pero les cuesta más. Hermano, dígame usted si es o no es cierto. Si usted convoca para un paseo, para una comida o para una fiesta, ¿a dónde le va más gente? ¿A esa convocatoria o cuando invita a la gente a la congregación? ¿A dónde le va más gente? Al paseo, ¿verdad? A la fiesta, al jolgorio, Para eso todo el mundo quiere. No, porque la vida es una sola, hay que vivirla, vamos. No, yo estoy joven todavía, tengo 70 años, pero todavía tengo fuerza. Pero no tiene fuerza para venir a la congregación. Ahí sí tiene todos los achaques de este mundo, le duele la cabeza, está no sé qué. Y sacamos excusas. Y nos parece gracioso, ¿sabe? Pero usted se ríe de alguien que tiene cáncer. No, ¿verdad? O alguien que tuvieron que amputarle una parte del cuerpo, una mano, un brazo, unos dedos, ¿no? Uno no se burla de eso, ¿verdad? Pero yo le digo algo, hermano. También es triste ver corazones, mentes y espíritus de hombres enfermos por tanta chatarra que se le ha metido a su vida espiritual. Una gran diferencia. Cuando él dice, linaje escogido, hermano, apaga y vámonos. Escogido. Real sacerdocio, o sea, puede ser sacerdote, pero este es real. Y no solo real de que sea cierto, sino que hace parte del reino. Es una nación, pero no cualquier nación. ¿Cómo es esa nación? Santa. Y ese pueblo es cualquier pueblo, o tiene que ser judío. ¿Qué dice la Escritura? Pueblo adquirido por Dios, con un objetivo, con un fin, con una tarea, con una misión. ¿Cuál es esa misión? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora quiero que vayamos a la Escritura, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Uy, el pastor se ha fajado hoy a hablar locuras ahí. No. Vamos a aterrizar toda esta habladuría en la Escritura, que es lo más importante que pudiéramos nosotros tener hoy acá. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Quiero que lo leamos a una sola voz. Vamos a leerlo juntos porque de pronto es que yo estoy leyendo mal. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. Se han de discernir, ¿cómo? ¿Cómo puedes entender algo que viene del Espíritu de Dios si tú lo que tienes es un estado natural, un estado carnal sobrealimentado? No puedes. Es como si yo he venido entrenando ciertas distancias en mi carrera deportiva, pudiera decirlo así, como corredor de 10 kilómetros y como ciclista de menos de 100 kilómetros. Esos son los que yo hago más o menos. Regularmente, no recuerdo nunca haber pasado una ruta de más de 100 kilómetros en bicicleta. Y lo máximo que he alcanzado a correr son 14, 15 kilómetros. Es lo mucho que he hecho yo. Podría irme yo con Nairo Quintana, que en una de sus rutas mete 200, 300 kilómetros. No puedo ir. Podría irme con Eliud Kipchoge a correr una maratón de 42 kilómetros con 1.96
metros, 95 metros, podría irme a correr con él. Yo puedo llegar 50 o 100 kilómetros, pero no a su ritmo. En una carrera no. Y cuando llegue ya todos habrán ido. Habrán recogido las vallas, la cuestión de las vallas que colocan, esa cuestión que el arco y tal, se llevaron todo. Y yo llego, y yo cumplo con llegar a la meta. Así no encuentra nadie ahí. Yo estoy seguro que llego. Pero ya no seré parte de esa carrera. Pregunto, ¿puede usted entender lo espiritual cuando usted está completamente cerrado sus oídos espirituales y se ha dedicado solamente a vivir de una manera natural? Y te quiero hacer un llamado de atención, porque naturalmente viven los perros, los gatos, los burros, las plantas, los caballos, los insectos, los animales. ¿Cómo viven ellos? En su hábitat, ¿qué? Natural. Algunos son domesticados. Pregunto, ¿puedo llevarme yo un león adulto a vivir a mi casa? Yo me lo puedo llevar, yo lo puedo meter a mi casa. El problema es que yo quiera entrar luego a mi casa. Yo entro a esa casa y me come. Y entonces el león es un asesino que hay que llevarlo a un juicio para condenarlo por asesinato. ¿Es así? No es así. Porque su naturaleza es cazar para poder comer y también para defenderse. El hombre, la mujer, el joven, el niño natural no puede. Hermano, cuando uno dice que alguien no puede algo, ¿qué otra explicación usted tiene que darle a eso? Término absoluto. Hermano, el que no puede, no puede. ¿Puedo correr yo al lado de Eliud Kipchoge una maratón corriendo 1 kilómetro de distancia en menos de 3 minutos? ¿Puedo yo hacer eso? La respuesta es no puedo. Por lo menos corriendo no, en moto o en bicicleta, no, que no, ni creo. En jet, en avión, en helicóptero, no sé. Pero corriendo no puedo. No puedo hacerlo. No tengo esa capacidad. Así el hombre natural no tiene la capacidad de entender las cosas que son del Espíritu. No lo entiende. No sabe, ay, pero ustedes que tanto van a esa iglesia. ¿No he escuchado eso nunca? ¿Qué tanto haces tú metido allá? Un domingo que no vaya, eso no pasa nada. No, que yo tengo escuela el miércoles también. Imagínate, 2 días a la semana ahí perdido. ¿Usted no ha escuchado este tipo de comentarios? ¿Por qué te guardas si la vida hay que vivirla? Se te está yendo la juventud. Me estoy guardando para el Señor. ¿Qué? No, es que yo no hago eso porque me estoy guardando para el Señor. ¿Para cuál Señor? ¿Sabe una cosa? Acabe la conversación. El hombre natural, la mujer natural, no puede comprender las cosas que son espirituales. Se distraen con cualquier cosa. Viven enfocados en 1000 cosas menos en las cosas del Señor. Su satisfacción no está en Cristo. Ellos, a los que el apóstol Pedro le hablaba, diciéndole que había un linaje escogido por Dios, que había un sacerdocio real, que hacía parte de la corte del rey, que había habitantes o residentes o ciudadanos de una nación santa. Ellos no podían entender esto. Ellos no podían entender que Dios los había escogido a ellos para algo sumamente importante, y era anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No lo podían entender. ¿Sabe por qué?
No solo nosotros, sino aquellos antiguos no podían entenderlo porque ellos tenían una imagen arraigada mentalmente, espiritualmente, heredada por el padre Adán, en una naturaleza caída, separada de Dios. Estaban separados de Dios. No podían entenderlo. Estaban completamente separados de Dios. Sus corazones estaban llenos de carne. Su alma, su cuerpo, todo, su mente, todo estaba enlodado con lo que no edifica el espíritu. Y estaban completamente separados de Dios. ¿Qué van a entender? Es como, mira, a veces no vaya a dejar de preguntarme, ¿no? Yo estoy dispuesto a colaborar si sé la pregunta, respondérsela y buscar también el material. Pero muchos llegan a preguntarme cosas tan difíciles y complejas acerca de temas teológicos que todavía los antiguos estudiosos, eruditos estudiosos de la palabra, todavía no han podido resolver y quiere que yo se lo resuelva a usted en 2, 3 palabras para poderlo entender claramente. No me hable de esto y de esto, no, dígame claramente qué es lo que eso significa. Yo no tengo esa capacidad. Pero muchos quieren saber eso sin tener claro en su vida el sencillo consejo e instrucción de congregarse. No, que yo no quiero saber de congregarme, yo lo que quiero saber es de eso, esa pregunta, por esa pregunta es que yo no me congrego. El día que usted me responde esa pregunta, entonces yo vengo a congregarme. Hermanos, si no podemos caminar 100 metros, ¿cómo vamos a pretender correr una maratón de 42 kilómetros y más? Es como cuando usted llega a un gimnasio y agarra las pesas más pequeñitas y empieza a hacer sus ejercicios. No es esa con la que tenemos que comenzar. Porque tú llegas y ves unos tipos así fornidos, grandísimos, así como yo, usando unos discos así enormes y están haciendo los bíceps así, las mancuernas, los curls de mancuerna, con unos pesos así gigantescos. Y llego yo a agarrarle, a arrebatarle una de esas a él porque yo también quiero hacer. No puedo. No tengo esa capacidad. Quiero entender eso de lo que el apóstol Pablo habló del tercer cielo, sin saber lo básico. Que el Señor nos llama al arrepentimiento. No, pero es que el arrepentimiento a mí no me importa. Yo quiero saber qué fue lo que él vio en el tercer cielo. Explíqueme eso. Y hágame diapositivas y todo para yo poderlo comprender. No, pero hablemos de la oración, hablemos de congregarnos, hablemos de quién es Cristo, de qué es la palabra, hablemos de esto básico. No, yo quiero saber es del tercer cielo. Y si los ángeles son hombres o son mujeres, dígame, pastor, usted que sabe esto, ¿son hombres o son mujeres? ¿Cómo es la cara del ángel Gabriel? Él tenía barba, tenía bigote, ¿cómo es? Hermano, a mí eso no me importa. Otro día estudiamos si tenía o no tenía barba. Pero por ahora estudiemos lo que el Señor nos ha llevado a nosotros, nos ha permitido ver, conocer su palabra para que podamos entender las verdades básicas de nuestra fe en Cristo Jesús. Hermano, si Gabriel tenía barba o no tenía barba, o si tiene cara de hombre o tiene cara de mujer, eso no te va a llevar ni al cielo ni al infierno. Pero no conocer la doctrina básica de Cristo y cómo llegar a ser ese pueblo escogido por Dios, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que Dios compró y cómo lo compró,
¿Y cuáles son esas virtudes que tenemos que anunciar? Hermanos, nosotros estaremos perdiendo nuestro tiempo hablando de la barba de Gabriel. No conocer esto, no entenderlo, no anunciarlo incluso, puede hacer de nuestras vidas espirituales un tormento. Ahora, yo no te estoy diciendo que tienes que ser teólogo para alcanzar la salvación. Hermano, lo he dicho cientos de veces aquí. ¿Qué necesita usted para ser salvo? ¿Cuántas cosas necesita? Creer en Cristo Jesús. Y cuando usted cree en Cristo Jesús, usted sabe quién es el Señor, lo conoce, sabe que usted es un pecador y tiene que ¿qué? Que arrepentirse. Entonces, mis hermanos, Juan capítulo 8, versos 33 y 34 dice de esta manera. Esta cita que no le gusta a muchos. Estaban ahí discutiendo con Jesús y aquellos que discutían con Jesús le responden al Señor Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Ellos se sentían libres, pero tenían vidas externas aparentemente consagradas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y sabe una cosa, la mayor parte de ese pueblo israelita no tenía la fe de Abraham. Ellos se llenaban su boca diciendo que ellos eran linaje de Abraham. Pues sabe una cosa, antes de Abraham hubo alguien. Y antes de ese alguien, cuando lleguemos a Adán, era Dios solamente, Dios el creador de todos los seres humanos. Ni Adán ni Abraham son los más importantes en esto. La persona más importante de todo el universo conocido y desconocido es el Señor. Así que ellos no tenían una fe como la de Abraham, sino que eran desobedientes e incrédulos. Y pretendían llenar a la gente de normas, de leyes, de costumbres, de tradiciones, para que su fe se pudiera manifestar de manera externa, pero dentro de sus corazones estaban llenos de miseria y necesidad. Vamos a Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. Para aclarar lo que la palabra de Dios nos está guiando, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo dice la Escritura. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, 2 puntos, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermano, tú no tienes que ser judío para ser salvo. Es más, evita judaizarte. Porque una de las cosas que el Señor hizo cuando vino acá a la tierra fue tratar de sacarlos a ellos de ese judaísmo, de ese círculo vicioso de normas y leyes que ellos, por supuesto, habían recibido una por parte del Señor, la Torá, no podemos decir que no, pero a esos mandamientos y esas normas que Dios estipuló, ellos le sumaron centenas y centenas de tradiciones y costumbres. Y el Señor, ¿qué hizo? Arrancó a aquellos que estaban metidos en la tradición para que lo pudieran conocer a Él perfectamente. Y digo perfectamente. Pregunto, ¿puedes conocer al Señor perfectamente? Sí. No ahora, no mañana. Pero los que son tomados como ese linaje escogido por Dios, lo conocerán perfectamente tal y como Él es.
Entonces, la verdadera iglesia, voy a leer ahora textualmente un fragmento del libro El Evangelio y la Conversión Verdadera del pastor Paul Washer. Dice, acerca de Romanos capítulo 9, versos 6 al 8, abro comillas. Por el contrario, la verdadera iglesia bajo el nuevo pacto está formada de hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y ya no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, extranjero o inculto, siervo o libre. ¿De dónde sacó esto? Fin de la cita. ¿De dónde saca esto el pastor Paul Washer para mencionar eso? Colosenses capítulo 3, verso 11. Vamos a leerlo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es en él. ¿Y quién más? Y en todos. Hermanos, ya no hay una diferenciación o una nacionalidad específica para ser creyente. Ya no hay judío ni griego. ¿Qué quiere decir eso? Hebreos y gentiles. Ya no hay. Y seguramente que usted leyó algo conmigo ahí que de pronto había leído por encima, de pronto sí había leído esta cita, pero esta cita bíblica, pero leyó conmigo y cuando está leyendo hay un pedacito que no entiende. ¿Qué palabra ahí le llamó la atención cuando leemos esto? Vamos a leerlo nuevamente. Donde no hay griego ni judío. ¿Eso está claro? O sea, ya no hay griego. ¿Qué es un griego? Alguien que es de Grecia. O sea, un no judío. Hay judío y hay no judío. Circuncisión ni incircuncisión. Son dos cosas distintas. ¿Sabe qué es la circuncisión? Pues la señal del pacto tomaban el pene de los niños, cortaban el prepucio y era la señal que había sido dada o solicitada por Dios a Abraham para que ellos estuvieran marcados de una u otra forma con derramamiento de sangre y como una forma de satisfacer esa necesidad de alabanza a Dios y de consagración para Dios. Era una forma de decir, estoy consagrado al Señor. Y la incircuncisión es aquellos que no habían pasado por ese procedimiento, llamémoslo quirúrgico hoy, para que sea la marca de que son o no son creyentes. Bárbaro, ¿sabe cuáles eran los bárbaros? Eran de otras naciones, eran personas, le llamaban así, venían de otros países en Europa, ese grupo de los bárbaros. Y va a leer otro pedacito que de pronto usted no había leído antes. Escita. Como usted sabe qué es escita, entonces no le voy a decir. Los escitas era el nombre dado en la antigüedad a los miembros de un grupo de pueblos de origen iranio caracterizados por una cultura basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monta. Por eso le estoy hablando. Y hay que tener contexto. Los bárbaros eran como unos pueblos alejados que venían y tal, que llegaban a esos puertos allí. Y los escitas eran otros que también eran un pueblo que tenían ciertas características que podían mencionarse. Y verlo, aparentemente, ¿cómo eran? Lo veían, no, esos son bárbaros, esos están vestidos y tienen una apariencia distinta, son no sé qué. De pronto usted vio por ahí una serie y algunas películas que hablan del pueblo bárbaro. Bueno, los escitas eran otro grupo de personas, eran comunidades también que tenían ciertas características. ¿Sabe qué es un siervo? Alguien que estaba al servicio. ¿Y cuál era el libre? El que no tenía señor. El siervo tenía un amo. El libre no tenía amo.
Y dice, sino que Cristo es el todo y en todo. Hermanos, para la verdadera iglesia, Cristo es el todo. Y en todo. Ay, no, pero es que tú en todo quieres meter a Dios. Eso no es de Dios. Eso no. Ya me vas a meter a Dios aquí en todo. Hermano, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, quiere, anhela meter a Dios en todo. En todo. Lo mete en su cama matrimonial, lo mete en la crianza de los hijos, lo mete en la escuela donde lleva a su hijo, lo mete en el trabajo donde va a trabajar, lo mete en el deporte, lo mete en su universidad, lo mete donde va. ¿Por qué? Porque Cristo es todo para nosotros. Y en todos. ¿En cuáles todos? En los que hacen parte de la iglesia. Entonces no se trataba de tener el ADN abranaico, ni adánico. No se necesitaba tener el ADN humano de Abraham, ni el ADN de Adán. Hermano, fuimos comprados por precio de sangre. Y esa sangre es la que tiene valor para limpiar nuestros pecados cuando nos arrepentimos. No es que la sangre no tenga valor, la sangre que Cristo derramó. Ella tiene valor, pero el valor se lo da la verdadera iglesia del Señor. ¿Que vamos a crucificarlo una y otra vez con nuestros pecados? No, una vez y para siempre. Así que, hermanos, no se trata de que seamos o no, o que parezcamos más judíos que cualquier judío, sino que realmente, o que nos parezcamos a Abraham por la forma en que vestimos y la barba que tenemos y los cabellos que tenemos, que es una idea que tenemos acerca de la imagen de Abraham de manera hollywoodesca, o sea, quiero decir de las películas que hemos visto, porque ni usted ni yo vimos a Abraham. Y creo que lo que hacen las películas donde ponen eso así, tampoco vieron a Abraham. Ni saben cómo era la cara de Abraham, ni la cara de Adán, mucho menos. Pero se trata es de poseer la misma fe que Abraham tenía. Creer en el testimonio que fue dado a través de la descendencia o la ascendencia de Abraham hasta llegar a lo que hoy somos como iglesia de Cristo Jesús. Y esa fe es la que es contada como justicia, no la apariencia. Finalizo haciéndole esta pregunta, hermano. ¿Qué piensa usted de usted? ¿Es usted de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa? ¿Usted es de ese pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y si hoy usted salió de aquí con dudas, gloria a Dios. Porque quiero decirte que estas dudas no te las puedo aclarar yo. No puedo aclarártelas yo. ¿Quieres tener certeza de que tú has sido llamado por el Señor? ¿Usted quiere tener esa certeza, hermano? Pregúntele a Dios. Ore al Señor. Tenga comunión con Dios. Si usted lo logra, tener común unión con Dios, usted tendrá su respuesta satisfecha. Pero si a usted no le importa, no le interesa, usted no se ocupa en las cosas del Señor, no le interesa conocerlo, usted no va a tener comunión con Dios. ¿Sabes quiénes buscan al Señor? Escúcheme esto, hermano. ¿Usted quiere saber quiénes son los que realmente buscan a Dios? A los que Él ha buscado primero.
Y si usted siente que Dios no te ha buscado a ti para anunciarte sus virtudes, entonces pregúntale qué pasó contigo. Porque aunque yo también soy hombre pecador, y lo recuerdo cada día, no solo por acción, sino por deseo, cuando me encolero, cuando odio, cuando quiero hacer cosas que están fuera de lo que Dios manda, y le pregunto al Señor, ¿qué viste en mí, Señor, que me haga apetecible para que tú me salves? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios ante esa pregunta que tengo? Y ese llamado angustioso ante el Señor. ¿Sabe cuál es su respuesta? Me dice: nada. No había nada bueno en ti. Pero Cristo Jesús te dio entrada ante mi trono de la gracia. Porque crees que Él es, que Él fue y será Dios por la eternidad. Y que Él pagó por ti en la cruz. Y cuando vivo mi vida alejada de la voluntad del Señor, no solo la vergüenza de pecar, sino la ansiedad de la necesidad por la presencia de Dios en mi vida. Eso me recuerda que soy parte de su iglesia. Eso me lo recuerda. Eso me hace una vez más verme como pecador, lo que soy, y alzar mis ojos a Él. Y aunque yo no lo vea, saber que Él es infinitamente santo. Y esa convicción de que soy pecador y que Él es infinitamente santo, solamente es revelada a los suyos, únicamente. Y los que no le importa, seguirán viviendo sus vidas de tal forma en que no solamente demostrarán a la humanidad que no le importan sus virtudes, sino que el mismo Dios conoce la maldad de su propio corazón y Él sabe que están destituidos de su propia gloria. Así que, mis hermanos, tú no te irás de aquí condenado por tu pereza espiritual, por tu falta de ganas por orar y de estudiar la Escritura. Tú no te irás condenado, pero te irás sabiendo que si ese llamado que Dios te ha hecho a ti es real, tu vida misma mostrará a Él tu propia miseria y necesidad de Él. Y eso no es malo, hermanos. Eso es profundamente bueno. Yo lo necesito. ¿Tú lo necesitas? Yo lo anhelo. ¿Tú lo anhelas? Así que despiértate, tú que duermes, para que la luz de Cristo alumbre tu vida. Para ti que te has vuelto un regordete espiritual, que has venido alimentando tu vida espiritual con basura, con chatarra, con comida que te hace mal. Vuelve a la Escritura, vuelve a la oración, vuelve a tu devoción, a tu pasión por predicar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Porque tú entenderás que Él merece que si Él puso los ojos en ti, tú anuncies sus virtudes, porque nos es impuesta necesidad para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya.